Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Juan Andrés Quinchilla Barrera. Yo soy estudiante de enfermería octavo semestre de la Universidad de Santiago de Cali. Vengo a presentarles a ustedes un trabajo titulado Medicamentos e insumos más usados en la unidad de cuidado intensivo adulto. Este trabajo está bajo la dirección de la docente Alexandra Zapata. Así que vamos a comenzar con la nitroglicerina. La nitroglicerina tiene como mecanismo de acción relajar la fibra lisa muscular que causa vasodilatación generalizada. También puede provocar reducción en la demanda de oxígeno del miocardio, generando un desbalance de suministro-consumo de oxígeno del miocardio, lo cual considerado la causa de angina de pecho. La dosis terapéutica de la nitroglicerina intravenosa reduce la presión arterial sistólica, diastólica y media. La acción antihipertensiva se debe a la vasodilatación periférica. Presentación: ampollas por 50 mg y 10 mg y 50 mg por 250 mg. Dilución: 50 mg en 125 ml de destroza en agua destilada al 5%. Estabilidad: en vidrio 7 días. Diluyente: solución salina al 9% o destroza en agua destilada al 5%. Se debe administrar vía bomba de infusión por buretrol y vía periférica. Interacción con otros medicamentos. Efecto activo con paperavina, ergotamina y vincamina. Efecto disminuido por los AINES. Hipotensión potenciada por antagonistas del calcio, los IECA y betabloqueantes, diuréticos, antihipertensivos, antidepresivos, tricíclicos, neurolépticos, alcohol, amifostina, ácido acetilsalicílico. Incompatibilidad con otros fármacos: fenitoína, dopamina, adrenalina, noradrenalina, hidralazina, hidromorfona, lidocaína, linezolid, lorazepam, midazolam, milrinone, morfina, propofol, ranitidina, nitroprusiato de sodio, teofilina, bencuronio, vasopresina, heparina y furosemida. Indicaciones: este medicamento está indicado en tratamiento de fase aguda de angina de pecho, tratamiento y profilaxis de la angina de pecho inestable, tratamiento del post-infarto y fase aguda del infarto, tratamiento coadyuvante de la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué contraindicaciones tiene? Casos de hipersensibilidad a nitritos y nitratos, infarto miocardio reciente, anemia grave, hemorragia cerebral, hipotensión arterial, pericarditis, traumatismos craneales, glaucoma, difusión hepática o renal grave. Efectos adversos: dolor de cabeza, de vez en cuando se produce rubor, mareo, debilidad y náuseas, vómitos, palpitaciones, taquicardias e hipotensión postural. Muchos de estos efectos pueden minimizarse mediante el aumento lento de la dosificación. Pueden ocurrir tolerancia y dependencia del uso prolongado. Recomendaciones: debe utilizarse con precaución en pacientes con enfermedad renal o hepática, con presión capilar pulmonar baja, anormal, que tomen medicamentos que disminuyan la presión sanguínea. Con la terapia intermitente pueden incrementarse los episodios anginosos durante el intervalo libre de nitratos. Se recomienda el monitoreo de presión arterial y frecuencia cardíaca. Bueno, y continuando con la lista de medicamentos, en el número 2 tenemos el nitroprusiato. Su mecanismo de acción es un agente hipotensor de acción rápida y fugaz, que administrado vía venosa produce una disminución de la resistencia vascular periférica y un marcado descenso de la presión arterial. Su acción se ejerce directamente sobre las paredes de los vasos y es independiente de la inervación vegetativa. Su presentación: viene en ampollas de 50 mg por 12 ml y 25 mg. Dilución: 50 mg en 125 de destroza en agua destilada al 5%. Se debe proteger de la luz. Su estabilidad es de 24 horas. Se diluye en solución salina o en destroza o lactato Ringer. Se debe utilizar y pasar por bomba de infusión y un buretrol, y también se puede administrar por vía periférica. Su interacción con otros fármacos es: incremento del efecto hipotensor con otros antihipertensivos, insulina, lidocaína, midazolam, milrinone, pancuronio, propofol, ranitidina, bencuronio, cloruro de calcio, adrenalina, furosemida, sulfato de magnesio, morfina, noradrenalina y pancuronio. El medicamento es incompatible con otros fármacos como lo son la heparina, la amidaverona, la dobutamina, el haloperidol, la dopamina, la lidocaína, la nitroglicerina, propofol y teofilina.
Este medicamento está indicado en el tratamiento de las crisis hipertensivas de la hipertensión maligna refractaria a otros tratamientos. Hipotensión controlada durante la anestesia para reducir el sangrado en procedimientos quirúrgicos. Sus contraindicaciones son hipertensión compensatoria, ejemplo en el shunt arteriovenoso o coartación aórtica. Hipotensión controlada durante la cirugía en pacientes con circulación cerebral inadecuada o atrofia óptica congénita. Ambliopatía por tabaco debida presumiblemente a una deficiencia de la enzima rodanasa. Efectos adversos. La mayoría de las reacciones adversas están relacionadas con la rápida reducción de la presión sanguínea e incluyen náuseas, arcadas, diaforesis, apresión, inquietud, dolor de cabeza, malestar retroesternal, palpitaciones, mareo y dolor abdominal, resolviéndose todos ellos cuando se reduce el ritmo de infusión o se suspende temporalmente la infusión. Sus recomendaciones. La mezcla debe protegerse de la luz y cambiarse cada 24 horas. Valoración cardiovascular, monitorización frecuencia cardíaca y presión arterial. Valorar sitio de infusión. Proteger de la luz cubriendo con su propia envoltura. Continuamos con la norepinefrina. Su presentación: ampollas de 4 mg en 4 ml. Es una catecolamina que estimula receptores adrenérgicos A1 y levemente receptores adrenérgicos beta 1, sin efecto en beta 2. Es el fármaco vasoconstrictor por excelencia y actúa sobre los receptores A1, produciendo vasoconstricción en los vasos de resistencia y capacitancia. Por su acción sobre los receptores beta 1, aumenta el inotropismo y cronotropismo, efecto que predomina a dosis bajas. Al aumentar la dosis clínicamente, no se observan efectos en beta 1, puede dar respuesta cardíaca al aumento de la poscarga. Incluso se pueden producir disminuciones en la frecuencia cardíaca por mecanismo vagal reflejo. El uso clínico. El uso clínico está para el shock persistente a pesar de una reanimación adecuada de volumen con resistencias vasculares bajas. Su indicación más importante es en el shock séptico hiperdinámico, que no responde a dosis altas de dopamina. También se usa en hipotensión grave, shock cardiogénico. No deberá emplearse por periodos prolongados de tiempo debido a su potente acción vasoconstrictora. Preparación: diluir siempre en destrozo en agua destilada al 5%, hasta concentraciones entre 4 y 16 microgramos por ml, nunca en suero fisiológico. Vía de administración: su vía de administración es por vía parenteral en perfusión continua por catéter venoso central para evitar la posibilidad de extravasación, ya que puede provocar necrosis tisular. Inducir inicialmente de 8 a 12 microgramos por kilo minuto, manteniendo de 2 a 4 microgramos kilo minuto. Contraindicaciones: hipersensibilidad a la noradrenalina o al bisulfito contenido como parte del vehículo de la fórmula, taquicardia, fibrilación ventricular. Precauciones: antes del tratamiento con noradrenalina se debe corregir si es posible la depleción de sangre o volumen. Su extravasación puede causar necrosis tisular. Valorar el riesgo-beneficio en hipercapnia o hipoxia, enfermedades convulsivas, trombosis vascular, trombosis mesentérica o periférica, por la isquemia que puede aumentar y el área de infarto extenderse. Usar con precaución durante la anestesia con ciclopropano o alotano, ya que se incrementa la posibilidad de arritmias ventriculares. La hipoxia, la hipercapnia y la acidosis disminuyen su efectividad. Los glúcidos digitálicos aumentan el riesgo de arritmias. Resulta recomendable monitorizar durante la administración el electrocardiograma para detectar posibles arritmias cardíacas y medir la presión venosa central, la presión arterial y la diuresis y el gasto cardíaco. Efectos secundarios. Efectos cardiovasculares. Aumenta el consumo de oxígeno miocárdico. Puede producir arritmias, palpitaciones, bradicardia, taquicardia, hipertensión, dolor torácico, palidez. Puede disminuir el flujo de sangre de los órganos vitales, la perfusión renal y ocasionar acidosis metabólica, sobre todo en pacientes con hipovolemias. El uso prolongado de dosis elevadas de norepinefrina puede disminuir el gasto cardíaco al reducir el retorno venoso por aumento de la resistencia vascular periférica. Locales.
isquemia de órganos por vasoconstricción de arterias renales y mesentéricas, necrosis isquémica después de su extravasación. Si esta produce, se debe infiltrar en la zona con fentolamina. Respiratorias, insuficiencia respiratoria. Y en el sistema nervioso central podemos encontrar ansiedad o cefalea. Otras, vómitos, diaforesis o fotofobia. Interacciones farmacológicas. Su uso comitante con fármacos alfa y beta bloqueantes antagoniza su efecto. El sulfato de atropina puede bloquear la bradicardia refleja causada por la noradrenalina e incrementar la respuesta presora. La absorción con el bretilio digital, analgésicos halógenos, alotano y ciclopropano incrementan la aparición de arritmias. Su acción a la guantenadina, oxitocina o antihistamínicos aumenta el efecto vasopresor, pudiendo producirse hipertensión arterial. Precauciones al asociarse con IMAOs, antidepresivos tricíclicos, linezolid, ergotamínicos y vasopresina, ya que puede ocasionar hipertensión asociada a matroptilina, que puede producir trastornos hemodinámicos importantes, arritmias e hipertensión arterial severa con hipernatremia. Midazolam. Mecanismo de acción. Actúa sobre el sistema límbico, talámico e hipotalámico del sistema nervioso central, produciendo sedación, hipnosis, relajación muscular, al mismo tiempo que ejerce su actividad anticonvulsiva. Las benzodiazepinas ejercen su acción estimulando el complejo receptor para ácido gamma aminobutírico, GABA benzodiazepina. La acción farmacológica del midazolam se caracteriza por un rápido inicio de efecto y debido a su rápida transformación metabólica, debido a su baja toxicidad. Midazolam tiene un amplio rango terapéutico. Su presentación: Dormicum, ampollas de 5 mg, 15 mg y 30 mg. Dilución: 50 mg en 50 ml de solución salina. Estabilidad: 30 días. Se diluye en destroza en agua destilada al 10%, al 5%, solución salina al 9% y lactato Ringer. Se administra por vía periférica, endovenosa y se utiliza bomba de infusión y no es recomendable administrarlo por buretrol. Interacción con otros fármacos. Acción y toxicidad potenciada por verapamilo, dialtiazem, eritromicina, claritromicina, atorvastatina y nefaxodona. Acción potenciada por antipsicóticos, hipnóticos, ansiolíticos, sedantes, antidepresivos, analgésicos, narcóticos, antiepilépticos, anestésicos, antihistamínicos, sedantes, antihipertensivos y de acción central. Efecto sedante potenciado por el alcohol. Concentración plasmática disminuida con la rifampicina, la carbamazepina y la fenitoína. Disminución de concentración mínima alveolar de anestésicos inhalados por vía endovenosa. Compatibilidad con otros fármacos: aminofilina, heparina, anfotericina B, albúmina, ampicilina, dexametasona, dobutamina, imipenem, metrotexate, tiopental, furosemida, gentamicina, metronidazol, ranitidina, atropina, cefepime, adrenalina, haloperidol, hidromorfona y linezolid. Indicaciones: sedación consciente antes y durante procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Sedación profunda en pacientes de unidades de cuidados intensivos. En anestesia se utiliza como premedicación antes de la inducción de la anestesia y como potente sedante de anestesia combinada. Contraindicaciones: está contraindicado en insuficiencia respiratoria grave, insuficiencia hepática severa, síndrome de apnea durante el sueño, en niños, en pacientes con hipersensibilidad a las benzodiazepinas o al midazolam y a cualquiera de sus excipientes, o mastenia gravis. Efectos adversos: sedación, somnolencia, disminución del nivel de conciencia, depresión respiratoria, náuseas y vómitos. Recomendaciones: vigilar el estado de conciencia y monitoreo de la presión arterial y la frecuencia respiratoria. El midazolam nunca debe utilizarse sin tener disponibilidad de un equipo de monitorización, oxígeno y o equipo de resucitación por la potencial depresión respiratoria, apnea y parada cardíaca. Se debe administrar con precaución en pacientes con alteración de la función cardíaca, fallo renal, puesto que aumenta la vida media del midazolam y sus metabolitos, aumenta la enfermedad pulmonar y la disfunción hepática. Citrato de fentanil.
Es un agonista opiáceo, produce analgesia y sedación por interacción en el receptor opioide, principalmente en el sistema nervioso central. Su presentación son en ampollas de 10 ml y 3 ml. Dilución: una ampolla de fentanil de 10 ml más 40 ml de solución salina al 9%. Su estabilidad es de 30 días. Se puede administrar por vía periférica, se utiliza bomba de difusión y buretrol. Interacción con otros fármacos. El riesgo de depresión respiratoria con otros narcóticos o depresores. Tiene riesgo de hipotensión con epinefrina y amiodarona y efecto potenciado por los IMAO. Riesgo de depresión cardiovascular con óxido nitroso. Incompatibilidad con otros fármacos como es el fenobarbital, atropina, heparina, meperidina, morfina, ranitidina, anfotericina B, linezolid, nitroglicerina, fenitoína y metoclopramida. Indicaciones: está indicado como analgésico de corta duración en periodos anestésicos, en el posoperatorio inmediato, junto a un neuroléptico como premedicación para la inducción de la anestesia y como coadyuvante en el mantenimiento de la anestesia general y regional. Sus contraindicaciones: hipersensibilidad al fentanil. Pacientes que no hayan recibido tratamiento de mantenimiento con opioides debido al riesgo de depresión respiratoria. Depresión respiratoria grave o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tratamiento del dolor distinto al dolor irruptivo. Efectos adversos: náuseas, vómitos, estreñimiento, hipotensión, aumento de la presión del tracto biliar, somnolencia, cambios en el estado de ánimo, delirio. Puede generar y producir movimientos mioclónicos relacionados con la dosis y puede producir bradicardia, depresión respiratoria y prurito generalizada. Recomendaciones: valorar el estado de la conciencia, valorar los signos vitales, especialmente la frecuencia respiratoria y la calidad de la respiración. La analgesia profunda va acompañada de una marcada depresión respiratoria que puede persistir o reaparecer en el periodo posoperatorio. Por lo tanto, debe someterse a los pacientes a una supervisión apropiada. Es necesario disponer de equipos de reanimación y antagonistas de los narcóticos. Dopamina es una hormona y un neurotransmisor. Se asocia con el sistema del placer en el cerebro, suministrando el gozo y el esfuerzo positivo. Su nivel es bajo en personas con Parkinson. La esquizofrenia se asocia con una cantidad excesiva. Su mecanismo de acción: es una catecolamina simpatomimética, precursora de la norepinefrina, que actúa como un neurotransmisor en el sistema nervioso central, estimulando directamente los receptores adrenérgicos del sistema nervioso simpático e indirectamente provocando la liberación de norepinefrina. A diferencia de la epinefrina y la norepinefrina, también actúa estimulando los receptores dopaminérgicos. Sus efectos principales se localizan a nivel cardiovascular y renal. Su presentación: ampollas de 200 mg en 5 ml. Dilución: 200 mg más 125 ml en solución salina. Su estabilidad: 24 horas. Diluyentes: dextrosa en agua destilada al 5%, solución salina al 9% y lactato Ringer. Su vía de administración es central. Puede utilizarse bomba de difusión y buretrol. Interacción con otros fármacos: disminuye concentración de propofol, acción potenciada por los IMAO, metildopa, efectos cardíacos antagonistas por el propanolol y el metoprolol, potenciación de efectos cardiovasculares con antidepresivos tricíclicos, potenciación de efectos vasopresores con agentes vasopresores o vasoconstrictores como los alcaloides u otros fármacos oxitóxicos, riesgo de hipotensión, bradicardia con fenitoína, adicción de efectos diuréticos con agentes diuréticos como la furosemida. Incompatibilidad con otros fármacos: aciclovir, anfotericina B, ampicilina, cefepime, furosemina, gentamicina, insulina, penicilina G y tiopental. Está indicado en corrección de los desequilibrios hemodinámicos presentes en el estado de shock debido a infartos de miocardio, traumatismos, septicemias, endotoxinas, cirugía cardíaca mayor, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. Contraindicación: hipersensibilidad a la dopamina, taquiarritmias cardíacas como fibrilación auricular y taquicardia ventricular o fibrilación ventricular.
Efectos adversos: extrasístoles, náuseas, vómitos, taquicardias, anginas de pecho, palpitación, disnea, cefalea, hipotensión y vasoconstricción. Recomendaciones: debido al potencial de la dopamina, se debe emplear con extrema precaución en pacientes sometidos a inhalación de ciclopropano o hidrocarburos halogenados, y principalmente valoración cardiovascular, monitoría de arritmias, frecuencia cardíaca y la presión arterial. Milrinone: fortalece los latidos cardíacos. La milrinona puede dilatar los vasos sanguíneos, aumentando así la cantidad de sangre que el corazón bombea. Mejora la frecuencia cardíaca de pacientes que presentan insuficiencia cardíaca congestiva, y para tratamientos a corto plazo, a fin de aliviar síntomas graves de la insuficiencia cardíaca congestiva. La milrinona, o también llamado corotrope, viene en presentación de 10 mg por 1 ml o 20 mg por 1 ml. Son indicaciones a tratamiento a corto plazo para insuficiencia cardíaca congestiva. La dosis: el tratamiento debe iniciarse con una dosis de ataque seguida de perfusión continua. Dosis de mantenimiento en pacientes con insuficiencia renal. Dosis no se deben modificar, pero sí el mantenimiento según el aclaramiento de creatinina. En el adulto se pueden iniciar con 50 mg por kilo, administrado lentamente en 10 minutos. Duración del tratamiento: depende de la respuesta del paciente y se ha mantenido perfusiones la milrinona hasta 5 días. Farmacocinética: inicio de acción en 5 minutos. Efecto máximo a los 10 minutos. Duración 30 minutos a 2 horas. Eliminación: su eliminación es por vía renal y hepática. Vida media de la eliminación de 2 a 6 horas y se une a proteínas plasmáticas en un 70%. Interacciones: la administración junto con furosemida o otra forma de precipitado no se debe incluir en soluciones que contengan bicarbonato de sodio. Efectos secundarios: cardiovasculares, arritmias graves, hipotensión, angina o dolor torácico. En el sistema nervioso central, cefalea de grado leve moderado. En la piel hay rash cutáneo. En el hígado, alteraciones de las pruebas funcionales hepáticas y otros: hipopotasemia, temblor, broncoespasmo, anafilaxia, trombocitopenia. Contraindicaciones: miocardiopatía hipertrófica, puede aumentar el agrandamiento obstructivo, valvulopatía aórtica pulmonar severa, hipersensibilidad a la milrinona o a cualquier componente de la fórmula. Recomendaciones: en pacientes con estenosis aórtica o pulmonar no debe ser una alternativa a la intervención quirúrgica de la obstrucción. Puede agravar la obstrucción del tracto de la salida de estenosis aórtica hipertrófica. Durante la fase aguda del infarto del miocardio puede llevar al aumento indeseado del consumo de oxígeno. En pacientes con flúter o fibrilación auricular, la milrinona puede aumentar la respuesta ventricular, por lo que se debe considerar una digitalización previa o un tratamiento con agentes que prolonguen el tiempo de conducción auriculoventricular. Monitorizar durante el tratamiento el estado hemodinámico del paciente y el equilibrio hidroelectrolítico y la función renal. Metoclopramida o Placil. Su presentación: solución inyectable de 10 mg y tabletas de 10 mg. Está indicado en coadyuvante en el tratamiento de reflujo gastroesofágico, esofagitis, hernia hiatal, gastritis y gastroparesia, náuseas y vómitos durante el posoperatorio y los inducidos por medicamentos. Profilaxis de náuseas y vómitos producidos por quimioterapéuticos, radioterapia y cobalterapia. Y tratamiento coadyuvante en la radiografía gastrointestinal. También disminuye las molestias durante la endoscopia. Está contraindicado en la estimulación de la motilidad gastrointestinal. Puede ser peligrosa, por ejemplo, en presencia de hemorragia gastrointestinal, obstrucción mecánica o por perforación. También está contraindicada en una patología llamada fecromocitoma, ya que el medicamento puede causar crisis hipertensivas y probablemente asociadas a la liberación de catecolaminas por tumores. Está contraindicado en pacientes con sin sensibilidad conocida o intolerancia al medicamento, y no se debe usar en pacientes epilépticos o que se les esté administrando otros medicamentos que puedan causar reacciones extrapiramidales, ya que pueden aumentar estas. Precauciones generales: puede generar liberación de catecolaminas, por tanto se debe tener precaución cuando se usa este medicamento en pacientes con hipertensión. Se debe administrar en forma diluida en solución parenteral, solución salina, y realizarlo durante un periodo de 15 minutos. Puede alterar la capacidad mental o físicas requeridas en el desempeño de la tarea peligrosas como operar máquinas o conducir un automóvil. Al paciente ambulatorio se deben explicar todos estos
procesos y que él debe hacer conciencia y estar presente de esos peligros. Restricción de la metoclopramida está totalmente restringida en el embarazo y la lactancia, ya que es un medicamento categoría B y no se debe usar en el embarazo o solamente cuando sea necesario. Además, se excreta en la leche materna, por lo cual se deben tomar precauciones si se administra y en mujeres que están lactando. Reacciones adversas. Efectos sobre el sistema nervioso central: cansancio, decaimiento, fatiga, insomnio, cefalea, confusión, mareos, y con frecuencia se le asocia la depresión mental o con tendencias suicidas. Reacciones extrapiramidales. Las más comunes son reacciones distónicas agudas, incluyendo movimientos involuntarios de piernas, gesticulaciones, crisis, oligurias, protrusión de la lengua y raramente estridor, apnea en general. Estos síntomas se contrarrestan con forma rápida con difenhidramina. Síntomas semejantes al Parkinson: bradycinesias, temblores, fasias semejantes a máscaras, discinesias, y por lo general se caracterizan por movimientos involuntarios de la lengua, el cara y boca, mandíbula y algunas veces con movimientos involuntarios del tronco y o extremidades. Síntomas motores: ansiedad, agitación, insomnio, así como también incapacidad para permanecer sentado. Estos síntomas pueden desaparecer de manera espontánea o responder a la reducción de dosis del medicamento. Reacciones endocrinas. Tenemos presencia de galatorrea, amenorrea, ginecomastia, hipotensión secundaria o hiperprolactemia, retención de líquidos secundaria a elevación de transistores de aldosterona. Otras reacciones también se pueden encontrar en el sistema cardiovascular, como es la hipotensión, la hipertensión y la taquicardia y la bradicardia. También encontramos reacciones gastrointestinales, puede generar diarrea primaria o en ocasiones náuseas. Reacciones renales en el sistema renal, frecuencia urinaria o incontinencia. Y otros diversos como trastornos visuales, porfiria, y se han reportado rara ocurrencia de un síndrome neuroléptico maligno. También se puede encontrar eritema transitorio de cara o parte superior del cuerpo sin alteraciones de signos vitales después de la administración de dosis altas por vía endovenosa. Interacciones medicamentosas con la metoclopramida. Los efectos de la sobremotilidad gastrointestinal son antagonizados por medicamentos anticolinérgicos o analgésicos narcóticos. Los efectos adictivos sedativos pueden ocurrir si es administrada conjuntamente con alcohol, sedantes, hipnóticos, narcóticos o tranquilizantes, y puede disminuir la absorción gástrica de medicamentos, por ejemplo la digoxina, mientras se puede aumentar la absorción de la extensión de la absorción del intestino delgado, como la acción incluye en el tránsito del bolo alimenticio hacia el intestino, y en su tasa de absorción se requiere ajustar la dosis de insulina o en el tiempo de administración en los diabéticos. El cloranfenicol, ácido acetilsalicílico, doxorubicina y propapetelina disminuyen en la velocidad de absorción de la metoclopramida. Morfina. La morfina es un analgésico que se obtiene de la planta del opio, Papaver somniferum, conocida popularmente como adormidera. El opio es una de las drogas más empleadas en la antigüedad, que ha sido sustituida actualmente por sus famosos derivados de la morfina y especialmente la heroína. Su uso se utiliza en los siguientes casos: dolor postoperatorio, dolor crónico intenso resistente a otros analgésicos, dolor oncológico, dolor transitorio de la intensidad severa y dolor asociado a infarto del miocardio. Este opiáceo se puede administrar por vía oral, solución oral en comprimidos o cápsulas, y por vía parenteral o subcutánea o intravenosa, intramuscular, epidural o intratecal. Las dosis se deben adaptar individualmente a cada paciente según la severidad del dolor que presentan y la respuesta ante el analgésico. En los niños solo se emplea de forma excepcional en dosis restringidas de acuerdo a su masa corporal. A las embarazadas solo se les administra morfina cuando no existe alternativa y teniendo en cuenta que la sustancia pasa a la leche materna, o sea que atraviesa la barrera hematocefálica, y se debe suspender la lactancia cuando se instaura el tratamiento con morfina. Contraindicaciones del uso de la morfina. En determinadas circunstancias está contraindicada su empleo, como ejemplo, el paciente presenta una reacción alérgica de cualquier tipo, cuando puedan
interactuar con otros medicamentos que está tomando el paciente. Durante el embarazo y la lactancia, en los niños menores de 1 año, si el paciente sufre de depresión respiratoria o enfermedades respiratorias graves que cursan con obstrucciones graves, en los pacientes que presenten traumatismo craneal o una presión intracraneal elevada, antes de una intervención quirúrgica en las primeras 24 horas tras la misma, cuando el paciente sufre trastornos convulsivos y en aquellos casos que el paciente sufre una enfermedad que el médico considere que puede agravarse, por ejemplo por el empleo de un fármaco. Efectos secundarios de la morfina. La morfina tiene efectos colaterales importantes. Entre ellos, los más importantes están náuseas, vómitos, alteraciones de resultados del análisis de sangre, somnolencia, desorientación, mareo, inestabilidad, visión borrosa, euforia, sudoración, boca seca, estreñimiento, alteraciones respiratorias o variaciones de la presión arterial. También tenemos las astenias, pruritud, dependencia y puede ocurrir en su uso prolongado, genera mucha dependencia. Puede agravar el estado del paciente cuando éste padece enfermedades como pancreatitis, asma, EPOC, alcoholismo, hipotensión, estreñimiento crónico, hipotiroidismo, trastornos graves del hígado o del riñón, entre otras. También se encuentra la dependencia física en el feto o un síndrome de abstinencia en el bebé si se administra en una mujer embarazada. Además, acuérdense que pasa la leche materna, por lo que no se debe emplearse durante la lactancia. Lidocaína o silocaína es un fármaco perteneciente a la familia de los anestésicos locales, concretamente del tipo aminoamidas, entre los que también se encuentran la dibucaína, la mepivacaína, etidocaína o prilocaína y la bupivacaína. Es más utilizada frecuentemente por los odontólogos, pero también tiene un efecto antiarrítmico y está indicada por vía intravenosa o traqueal en pacientes con arritmias ventriculares malignas como la taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. El 90% de la lidocaína se metaboliza en el hígado a través de la hidroxilación del núcleo aromático y en otras vías metabólicas aún no identificadas. Se excreta por los riñones y obra efecto con más rapidez y mayor duración en los anestésicos locales derivados de ésteres como la cocaína o la procaína. La vida media de la lidocaína administrada por vía intravenosa es aproximadamente 109 minutos, pero como el metabolismo es hepático, se debe bajar la dosis en pacientes que tengan gasto cardíaco bajo o que estén en shock. Farmacodinámica. Del sitio de aplicación difunde rápidamente a las acciones neuronales. Si la fibra nerviosa es mielinizada, penetra por los nodos del Rainavier y en la membrana citoplasmática, bloqueando los canales de sodio y evitando la despolarización de la membrana. Cuando es administrada por vía intravenosa, la lidocaína es un fármaco antiarrítmico de clase 1B que bloquea el canal de sodio del miocardio. Se puede usar este fármaco para tratar arritmias ventriculares, especialmente las isquemias agudas, aunque no es útil para tratar arritmias arteriales. Hago pausa un momento porque llegó alguien. Usos. Es muy útil en caso de cirugías superficiales en odontología y es un fármaco de elección para anestesia epidural o medicina veterinaria humana, específicamente anestesia raquídea. Para los caballos de carrera se usa como técnica de anestesia y como diagnóstico de enfermedades auriculares y es más usada en casos cuando se realizan episiotomías o un parto normal para no sentir el corte de sutura. También es utilizada para retardar la eyaculación precoz mediante sprays o cremas que se aplican en el pene o la insensibilización prolongada de la duración del coito. Contraindicaciones. Se debe evitar su uso en caso de isquemia regional o hipersensibilidad a la lidocaína. Esta contraindicación está en todos aquellos pacientes con hipersensibilidad conocida a los anestésicos locales del tipo de las amidas. Así que en el estado de shock o bloqueo cardíaco no deberá aplicarse cuando existe inflamación en la zona donde se va a infiltrar o se va a obtener anestesia local. La administración intravenosa de la lidocaína está contraindicada en pacientes con síndrome de Adams o con grados severos de bloqueo cardíaco intraventricular o atrioventricular sinoatrial. Las restricciones durante el embarazo. La lidocaína atraviesa la placenta. No se han realizado estudios adecuados bien controlados en humanos. Sin embargo, los estudios en ratas y en dosis de 6 veces la dosis máxima han demostrado que la lidocaína produzca efectos adversos en el feto. No se recomienda el empleo de lidocaína durante el primer trimestre de embarazo y no se han descrito problemas de las madres que lo afecten. Reacciones secundarias o adversas. Como anestésico local, puede presentarse reacciones secundarias resultantes de altos niveles plasmáticos de la lidocaína, debido a una rápida absorción de una inyección intramuscular.
inadvertida o un exceso de dosis usada. Otras causas de estas reacciones son la hipersensibilidad al medicamento, idiosincrasia o disminución de la tolerancia. Las reacciones debido a una sobredosis son sistemáticas o involucran el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular. Las primeras se ven caracterizadas por excitación o depresión del sistema nervioso, vértigo, visión borrosa, temor, convulsión, pérdida de la conciencia y pueden llegar al paro respiratorio. Las segundas incluyen depresión del miocardio, hipotensión, bradicardia y hasta paro cardíaco. Las reacciones alérgicas se caracterizan por lesiones cutáneas de inicio tardío y urticaria y otras manifestaciones de hipersensibilidad. El tratamiento del paciente con manifestaciones tóxicas consiste en mantener una vía aérea permeable y ventilación asistida, utilizando oxígeno si se requiere. El tratamiento de los efectos adversos cardiovasculares consiste en el uso de vasopresores, preferiblemente aquellos que estimulan el miocardio, líquidos por vía intravenosa, hasta masaje cardíaco si este fuera necesario. Las convulsiones pueden ser controladas administrando intravenosamente pequeñas cantidades de algún agente anticonvulsivante. ¿Qué interacciones puede presentar la lidocaína con otros medicamentos? Se pueden presentar con antiarrítmicos, puede producir efectos cardíaco-adictivos como anticonvulsivos y efectos depresivos sobre el corazón y que se metabolizan más rápido. Con los betabloqueadores beta-adrenérgicos pueden aumentarse la toxicidad de la lidocaína con la cimetidina y puede ocasionar aumento de la lidocaína en sangre. Los betabloqueadores neuromusculares pueden ver potenciado su efecto en el uso simultáneo de la lidocaína y la epinefrina se puede potencializar en el efecto de los medicamentos que aumentan la excitabilidad cardíaca. Heparina es un anticoagulante. Viene en presentaciones de ampollas de 100.000 unidades internacionales, 25.000 unidades internacionales y 300.000 unidades internacionales. Su mecanismo de acción es inhibir las reacciones que producen la coagulación de la sangre y de la formación del coágulo de fibrina. Y también actúa en diferentes puntos del sistema de coagulación normal. Pequeñas cantidades de heparina en combinación con antitrombina 3 es un cofactor de heparina. Pueden inhibir la trombosis mediante la activación del factor 10 y suprimir la conversión de protrombina a trombina. Una vez que la trombosis activa se ha desarrollado, cantidades mayores de heparina pueden inhibir la progresión de la coagulación, inactivando la trombina y evitando o previniendo la conversión de fibrógeno a fibrina. También previene la formación de coágulo estable y de fibrina al impedir la activación del factor de estabilización de la fibrina. No afecta el tiempo de sangrado, tampoco tiene actividad fibrinolítica, es decir, no disuelven los coágulos existentes. Indicaciones terapéuticas. La heparina se recomienda para la terapia anticoagulante en profilaxis y en el tratamiento de trombosis venosa y su extensión, para la prevención postoperatoria de trombosis venosa profunda y el metabolismo pulmonar en pacientes sujetos a intervenciones de cirugía mayor abdominal o en aquellos que por otras razones presentan un alto riesgo de complicaciones tromboembolíticas. También la podemos utilizar en la prevención de la formación de coágulos en cirugía cardiovascular, así como anticoagulante en las transfusiones sanguíneas en la máquina de circulación extracorpórea. Interacciones terapéuticas de la heparina. Anticoagulantes orales. Puede prolongar el tiempo de protrombina. Por ello, cuando se administra heparina con warfarina, que también se puede administrar, si se desea obtener un tiempo de protrombina válido antes de tomar una muestra de sangre, deberán dejarse pasar por lo menos 5 horas después de la última dosis intravenosa o 24 horas después de la última dosis subcutánea. Inhibidores de plaquetas. Sustancias como el ácido acetil salicílico, AINES, hidroxiclorina u otras que interfieren en el proceso de agregación plaquetaria pueden provocar el sangrado y por ende deberán usarse con cautela cuando se administre simultáneamente la heparina. Otras interacciones, digitálicos, tetraciclinas, nicotina, antihistamínicos, que pueden contrarrestar parcialmente la acción del anticoagulante de la heparina. Incompatibilidad con heparina. Estos medicamentos que a continuación nombraré tienen un cierto grado de incompatibilidad. Amicacina, amiodarona, ciprofloxacino, diazepam, gentamicina, haloperidol, midazolam, morfina, metilprednisolona, clonazepam, clonidina, digoxina, adrenalina, furosemida, cefazolina, dopamina, meropenem, trimetoprim y ceftriaxona. Contraindicaciones. No debe usarse en pacientes con trombocitopenia severa o cuando puedan llevarse a cabo los intervalos adecuados o las pruebas necesarias de coagulación de sangre, por ejemplo, tiempo de coagulación, tiempo parcial de tromboplastina, etc. Hemorragias. Una hemorragia puede ocurrir virtualmente en cualquier momento durante el tratamiento de heparina, sobre todo cuando se usan dosis elevadas.
La heparina deberá usarse con extrema precaución en pacientes en los que tienen peligro de hemorragia y en una hemorragia mayor. Por ejemplo, cirugía cardiovascular, pacientes con trastornos hematológicos, hemorragia gastrointestinal u otras enfermedades hepáticas con hemostasia alterada. Recomendaciones especiales: vigilar tiempos de coagulación y valorar presencia de hematomas o hemorragias. Amiodarona es un antiarrítmico clase 1-3. Presentación: comprimidos de 200 miligramos y ampollas por 150 miligramos en 3 ml. Su mecanismo de acción: es un antiarrítmico de amplio espectro y potente vasodilatador. La amiodarona actúa directamente sobre el miocardio, retardando la repolarización y aumentando la duración del potencial de acción. El retraso de la repolarización se debe a una inhibición de los flujos del potasio que tienen lugar en las fases 2 y 3 del potencial de acción, lo que se traduce en un aumento del periodo refractario efectivo en los tejidos cardíacos, aurículas, ventrículos, nodo auriculoventricular, sistema de Purkinje. Ejerce sus efectos antifibrilatorios sin alterar el potencial de la membrana cardíaca. Sin embargo, posee ciertos efectos similares a los antiarrítmicos clase 1-2. Es un débil bloqueante de las corrientes de sodio, como los agentes clase 1, y también deprime directamente el automatismo de los nodos auriculoventricular, retardando la conducción del sistema de Purkinje. El fármaco relaja tanto el músculo liso y vascular como el músculo cardíaco, haciendo reducir las resistencias coronarias y periféricas, la presión del ventrículo izquierdo al final de la diástole y la presión sistólica, reduciendo por tanto la poscarga. Indicaciones: tratamientos de arritmias graves cuando no respondan a otros antiarrítmicos. Fármacos alternativos que no se toleren. Taquiarritmias asociadas con sistemas eléctricos y prevención de recidiva en la fibrilación de flujo auricular. Todos los tipos de taquiarritmias de naturaleza paroxística incluyen taquicardia supraventricular y nodal y ventricular y fibrilación ventricular. Interacciones farmacológicas. Digitálicos. Se debe tener en cuenta la acción sinérgica de los tratamientos sobre la frecuencia cardíaca y la conducción auriculoventricular. La amiodarona incrementa la concentración plasmática de la digoxina. Potenciación de los efectos negativos sobre la conducción del automatismo cardíaco, de los beta bloqueadores y en ciertos antagonistas de calcio, ejemplo, verapamilo o dialtiazem. La asociación de estas dos clases terapéuticas debe realizarse con prudencia y requiere un seguimiento estricto. En anticoagulantes orales, la amiodarona incrementa los niveles plasmáticos de los anticoagulantes orales por inhibición de su metabolismo. Esta asociación obliga a un control más frecuente en el tiempo de la protrombina y una adaptación en la posología de los medicamentos orales durante y después del tratamiento con amiodarona. El uso comitante con amiodarona con el tramadol puede inhibir el metabolismo de este último. Puede producirse una reducción de la eficacia y el aumento de los efectos secundarios al aumentar las concentraciones plasmáticas del tramadol y disminuir las del submetabolito. Incompatibilidad. Este medicamento es incompatible con la aminofilina, la digoxina, la furosemida, gentamicina, heparina, emipene, nitroprusiato, bicarbonato de sodio, cefazolina, ceftriaxona, clindamicina, dociciclina, piperacilina, mastaxoatam y vancomicina. Contraindicaciones. Está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad conocida al yodo. También está contraindicada en casos de bradicardia sinusal o bloqueo sino-auriculoventricular. Alteraciones severas con la conducción en pacientes que no tengan implantado un marcapasos. Ejemplo, bloqueo auriculoventriculares de alto grado y en enfermedad del seno en pacientes que no tengan implantado un marcapasos. O sea, un riesgo de un paro sinusal. La amiodarona puede ocasionar una toxicidad pulmonar fatal y debe ser utilizada con suma precaución en pacientes con historia de enfermedades pulmonares. También se deberá usar con precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca debido a sus efectos inotrópicos negativos y que están sujetos a la función hepática. En alteraciones de la función tiroidea o historia previa de patología tiroidea debe ser usada con precaución. En caso de duda, antecedentes inciertos, anamnesis tiroidea familiar. Se debe hacer un estudio tiroideo antes del inicio del tratamiento, ya que el fármaco puede exacerbar tanto el hiper como el hipotiroidismo. Recomendaciones.
Vigilar la función pulmonar, tiroidea, hepática contraindicada en fibrosis pulmonar y vigilar flebitis y evitar la exposición a la luz del sol. Metoprolol, beta bloqueante adrenérgico antihipertensivo. Presentaciones: vienen ampollas de 5 miligramos en 5 ml y 1 miligramo por ml. También vienen tabletas de 50 miligramos y de 100 miligramos. Mecanismo de acción: el metoprolol compite con los neurotransmisores adrenérgicos como las catecolaminas en los puntos de unión de los receptores del simpático, en el corazón, en el músculo vascular. El metoprolol bloquea selectivamente los receptores beta 1, lo que ocasiona una reducción de la frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco y de la presión arterial, tanto en reposo como durante el ejercicio. A pesar de ser muy selectivo en dosis elevadas, el metoprolol también puede bloquear los receptores beta 2 adrenérgicos de los músculos lisos bronquiales, ocasionando un broncoespasmo. Las principales propiedades farmacodinámicas que hacen que el metoprolol sea útil en el tratamiento de la hipertensión son un efecto cronotrópico negativo, que reduce la frecuencia cardíaca, un efecto inotrópico negativo, que reduce el gasto cardíaco, y una reducción de las señales del sistema nervioso central al simpático y a una supresión de la secreción de renina por parte de los riñones. Indicaciones: indicaciones oral: hipertensión arterial, angina de pecho, arritmias cardíacas, taquicardia supraventricular, tratamiento y mantenimiento después del infarto del miocardio, profilaxis de la migraña, forma retardada, trastornos cardíacos funcionales con palpitaciones o forma no retardada, hipertiroidismo, arritmias, taquicardia supraventricular, infarto de miocardio confirmado o sospechado. Interacciones: en ocasión con clonidina es necesario continuar el tratamiento o interrumpir el betabloqueante varios días antes. En efectos cardiopresores, aumentando con anestésicos inhalados. Concentración plasmática disminuida por la rifampicina. Concentración plasmática aumentada por la cimetidina. Efecto reducido por la indometacina. Aumenta la toxicidad de la lidocaína. No debe administrarse antagonistas de calcio del tipo de verapamilo por vía endovenosa con betabloqueantes. Y compatibilidad: no se produce. Contraindicaciones: hipersensibilidad al metoprolol con otros betabloqueadores, pacientes con insuficiencia cardíaca inestable y o compensada, edema pulmonar, hipoperfusión o hipotensión en pacientes con tratamiento continuo o intermitente con tratamiento positivo inotrópico, actuando mediante agonismo en los receptores beta, bradicardia sintomática o hipotensión. Metoprolol no se debe administrar a pacientes en los que se sospecha un infarto de miocardio agudo. Es la indicación de insuficiencia cardíaca en los pacientes con presión arterial de cúbito supino por más o por debajo de 100 miligramos repetitivamente. Deben ser reevaluados antes de que se inicie el tratamiento. En bloqueos de AVE de segundo o tercer grado. Recomendaciones: vigilar glicemia, signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca y tener precaución con pacientes con enfermedades broncoespásmicas que no deben recibir betabloqueadores por su relativa selectividad en beta 1. Sulfato de magnesio es un anticonvulsivante. Viene en presentación de ampollas de 5 y 10 ml. Su mecanismo de acción es que reduce las concentraciones del músculo estriado por efecto depresor del sistema nervioso central y por la reducción de la liberación de la acetilcolina a nivel de la unión neuromuscular. También disminuye la sensibilidad de la placa motora terminal de la acetilcolina y deprime la excitabilidad de la membrana motora. Indicaciones: está indicado para el tratamiento de la hipopotasemia aguda asociada a la hipomagnesemia, aportes de magnesio durante el reequilibrio electrolítico, aportes de magnesio entre la nutrición parenteral y tratamiento preventivo y curativo de la crisis de eclampsia. Este medicamento está contraindicado en caso de insuficiencia renal grave. En general no se recomienda el uso de este medicamento en asociación con derivados de la quinidina. Otra indicación: taquicardia, insuficiencia cardíaca, lesión miocárdica, infarto o insuficiencia hepática. Interacciones: hay una serie de medicamentos con los que no se recomienda el uso de sulfato de magnesio, a menos de que sea estrictamente necesario, ya que pueden conllevar a ciertos riesgos de trastornos en caso de emplearlos conjuntamente, de reducirse la dosis de estos y de controlar estrictamente al paciente. Ejemplo: quinidínicos: aumentan los niveles plasmáticos de la quinidina y riesgo de sobredosis de la disminución de la excreción renal de la quinidina por la alcalización de la orina. Curaciantes: la posibilidad de la prolongación del bloqueo muscular con riesgos de depresión respiratoria.
La administración conjunta del sulfato de magnesio con barbitúricos, opiáceos e hipnóticos pueden ser causa de efectos aditivos de la depresión del sistema nervioso central o la depresión respiratoria o de hipotensión. Glucósidos digitálicos. El sulfato de magnesio en pacientes digitalizados se pueden administrar con extrema precaución. Especialmente también se usan sales de calcio por vía intravenosa. Pueden aparecer cambios de conducta cardíaca o bloqueo cardíaco. Con el calcio, el uso simultáneo puede neutralizar los efectos del magnesio por la vía parenteral. Sin embargo, el gluconato de calcio se utiliza para antagonizar los efectos tóxicos de la hipermagnesemia. Incompatibilidad. El sulfato de magnesio tiene incompatibilidad con los siguientes medicamentos: dobutamina, polimoxina B, cefepime, ciprofloxacino, cloruro de calcio, bicarbonato de calcio, bicarbonato de sodio, aciclovir, clindamicina, digoxina, gentamicina, meperidina, metronidazol, morfina, oxacilina, penicilina G, trimetoprimsulfa y vancomicina. Contraindicaciones: hipersensibilidad. No se recomienda en asociación con derivados de la quinidina, porque pueden generar taquicardia, insuficiencia cardíaca o lesión miocárdica al infarto. Recomendaciones: valoración cardiovascular, vigilar si hay depresión respiratoria, signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Fenitoína es un anticonvulsivante antiarrítmico. Su presentación: cápsulas de 100 miligramos y ampollas de 200 miligramos en 5 ml. Mecanismo de acción: inhibe la propagación de la actividad convulsivante de la corteza motora cerebral, estabiliza el umbral promoviendo la difusión del sodio desde las neuronas. También es un antiarrítmico al estabilizar las células del miocardio. Indicaciones terapéuticas: tratamiento de diversos tipos de epilepsia, crisis generalizadas, tónicas o tónico-clónicas, crisis parciales simples, crisis parciales complejas, estado epiléptico, arritmias cardíacas por intoxicación digitálica. Interacciones: niveles séricos aumentados por clorafenicol, isoniazida, fenilbutasona, salicilatos, diazepam, estrógenos, trazadonas. Niveles séricos disminuidos por carbamazepínica, ácido fólico o sucralfato. Niveles séricos aumentados o disminuidos por fenobarbital o ácido valproico. O riesgo de convulsión con antidepresivos tricíclicos. Depresión cardíaca excesiva con lidocaína. Incompatibilidad: amicacina, dobutamina, insulina, meperidina, morfina, nitroglicerina, noradrenalina, hidromorfona, ciprofloxacino, claritromicina, heparina, teofilina, cefepime. Contraindicaciones: en casos de hipersensibilidad a la fenitoína, diabetes, hiperglicemia, insuficiencia hepática, lupus eritematoso, alcoholismo, y durante el embarazo interactúa con diferentes fármacos. Algunos hacen que aumente sus concentraciones séricas, estrógenos, alcohol, etc. U otros disminuyen, como la carbamazepina, el alcohol ingerido en forma crónica. Otros fármacos aumentan o disminuyen sus concentraciones séricas, fenobarbital, ácido valproico. Su administración disminuye con antidepresivos, provocando convulsiones. Hay que disminuir la dosis de manera progresiva cuando se decide suspender su administración. Recomendaciones: evaluar la función hepática, evaluar signos vitales y realizar historia de alergias con fenitoína. Dextrosa al 5%, solución para perfusión endovenosa. La dextrosa, o también llamada glucosa, es la forma en que el organismo utiliza los carbohidratos de la dieta alimenticia. Las soluciones isotónicas se usan para suministrar líquidos al organismo, al mismo tiempo que sirven de fuente nutritiva de fácil asimilación para el organismo. La glucosa al 5% es una solución isotónica y se administra por vía endovenosa, y también puede ser muy fácil de administrar a través de venas periféricas. Su presentación: bolsas de PVC de 50, 100, 250, 500 y 1000 ml. Mecanismo de acción: monosacárido fácilmente metabolizante en la administración endovenosa en forma de solución acuosa, estéril y apirógena. Está indicada de deshidratación hipertónica, alteraciones del metabolismo hidrocarbonatado, nutrición parenteral cuando la toma oral de alimentos está limitada, vehículos para administración de medicamentos, electrolitos y soluciones al 10% o mayores. Cloruro de sodio al 0,9%. Su presentación: bolsas de PVC de 500 y de 1000 ml, 1000 equivalentes por litro. Sodio 154 mil equivalentes y cloro 154 mil equivalentes. Indicaciones terapéuticas:
Es la sal principal usada para producir iones de sodio. La sal de sodio se usa principalmente como iones de sodio, al igual que el acetato de bicarbonato, citrato y lactato. Las sales de fosfato de sodio están enfocadas principalmente por fosfatos. El cloruro de sodio, cuando se administra en volúmenes pequeños e inyectables, se usa como disolvente diluyente en fármacos. Contraindicaciones. Está contraindicada en pacientes con hipercloremia, hipernatremia, hipertensión tanto arterial como intracraneal. Se debe vigilar cuidadosamente el aporte de sodio en el paciente cardiópata con insuficiencia renal o crónica. Restricciones de uso. Durante el embarazo y lactancia, estando bien indicada, se puede administrar y se desconoce contraindicaciones en esta etapa. Reacciones secundarias adversas. No suelen presentarse sino cuando se usa aumentando o cuando está contraindicado, o sea cuando el organismo no necesita el cloruro de sodio ni el sodio al suministrar que quedan en exceso. Interacciones del medicamento. No se conocen interacciones hasta el momento. Alteraciones en pruebas de laboratorio. Administrando en grandes cantidades se puede alterar la molaridad plasmática y la determinación de sodio. Precauciones en relaciones con efectos de carcinogénesis, mutagénesis, aterogénesis y sobre la fertilidad. A la fecha no se ha reportado ninguna de estas. Dosis y vía de administración. Entre usos, la solución de cloruro de sodio 0,9%, solución isotónica, es un fluido útil para la irrigación estériles, por ejemplo, de ojo, de vejiga, o también es útil para la limpieza de la piel. En general, las heridas o la concentración del 9% se usa también como vehículo diluyente para administración parenteral o otros medicamentos. Manifestaciones o manejos de la sobreedificación o ingesta accidental. En caso de una sobreedificación y de que el paciente curse con insuficiencia renal o cardíaca, se recomienda manejar las complicaciones de acuerdo a cada caso en particular. Recomendaciones específicas. Conservar en temperatura ambiente no más de 30 grados centígrados en un lugar fresco y seco. Dextrosa al 10%. Mecanismo de acción. Las soluciones hipertónicas se usan de forma inyectable intravenosa para aumentar la presión osmótica de la sangre, incrementar la corriente de líquidos de los tejidos hacia la sangre, intensificar el proceso metabólico, mejorar la función antitóxica del hígado, reforzar el poder contráctil del miocardio y dilatar los vasos. Su presentación. La dextrosa al 10% viene en bolsas de 500 ml, es una solución hipertónica. Interacción con otros fármacos. Interactúa con la insulina, disminuye los niveles de glucosa en sangre. Incompatibilidad con otros medicamentos no la tiene en el momento. Indicación. Está indicado para tratamiento del colapso circulatorio, de los edemas cerebrales y pulmonares, además para aumentar los niveles de azúcar en sangre. Contraindicaciones. En la diabetes mellitus, en el coma de la misma, se debe restringir su empleo en pacientes con edema, con hiponatremia, en la insuficiencia cardíaca con edema pulmonar, o si este paciente se encuentra oligúrico, en el coma hiperosmolar también y en la hiperglucemia. Las contraindicaciones principales serían el coma adicionado a la diabetes. Recomendaciones. Es importante verificar las cifras de glicemia del paciente antes de la administración de cualquier solución glucosada. Es conveniente revisar periódicamente la velocidad de la administración de la solución, conservarse a una temperatura ambiente y de no más de 30 grados en un lugar seco y aseado. Norcuron, anestésico. Mecanismo de acción. Bloquea el proceso de transmisión de las terminaciones nerviosas motoras y el músculo estriado, fijándose competitivamente en la acetilcolina, los receptores nicotínicos localizados en la región de la placa motora terminal del músculo estriado, a diferencia de los agentes bloqueadores o neuromusculares despolarizantes como la succinilcolina. Norcuron no causa fasciculaciones. Su presentación. El norcuron viene 10 mg por 10 ml. Interacción con otros fármacos. Interactúa con la aminofilina, fenobarbital, amidabrona, cefazolina, claritromicina, fluconazol, gentamicina, hidrocortisona, nitroprusiato, trimetoprim sulfa o la vancomicina. Compatibilidad con otros medicamentos. Es incompatible con anfotericina B, furosemida, tiopental, heparina, nitroglicerina, milrinone, dobutamina, dopamina, epinefrina, fentanil, hidromorfona, linezolil, lorazepam, morfina, noradrenalina, propofol y ranitidina. Está indicado en coayudante de anestesia general para facilitar la intubación endotraqueal y conseguir la relajación muscular durante la cirugía. Contraindicaciones. En alergia al bencuronio o pancuronio, así como en pacientes con insuficiencia hepática grave. Recomendaciones.
Debe ser almacenado a una temperatura no superior a 25 grados en el envase externo y cuando se administra al paciente debe tener un monitoreo estricto de presión arterial y frecuencia respiratoria. Furosemida. Mecanismo de acción. Diurético de asa. Bloquea el sistema de transporte de sodio, potasio y cloro en la rama descendente del asa de Henle, aumentando la excreción de sodio, potasio, calcio y magnesio. Presentación: ampollas de 20 miligramos en 2 ml. Su dilución: cada vez que se diluye se debe proteger de la luz. Su estabilidad: reenvasada puede durar hasta 90 días y se puede diluir en dextrosa, solución salina y lactato Ringer. Interacción con otros fármacos: su efecto se ve disminuido por el sucralfato o los AINES y los aminoglucósidos u otros fármacos. Puede potenciar nefrotoxicidad por antibióticos nefrotóxicos y su efecto disminuye con antidiabéticos, simpatomiméticos o hipertensores. Incompatibilidad con otros fármacos: es incompatible con el diazepam, la dobutamina, la hidrocortisona, la meperidina, metoclopramida, ciclofloxacino, claritromicina, epinefrina, gentamicina, midazolam, milrinone, tiopental, amiodarona, metrotexate, dopamina y morfina. Está indicado en edema, insuficiencia renal crónica e hipertensión arterial. Contraindicaciones: hipersensibilidad a la furosemida o a las sulfas, hipovolemia o deshidratación, insuficiencia renal, anuria, hipopotasemia, hiponatremia graves y en estado precomatoso o comatoso asociado a encefalopatía hepática o la lactancia. Efectos adversos: alteraciones electrolíticas, deshidratación o hipovolemia a nivel de la creatinina. Se observan elevaciones y en los triglicéridos también. Aumento del volumen de orina e hipotensión, incluyendo hipotensión ortostática. Se recomienda monitorear de electrolitos, vigilar el estado de hidratación y proteger a la luz. Se puede administrar por bomba y vía endovenosa. Agua para inyección o agua estéril. Mecanismo de acción: es un vehículo de administración de medicamentos. Presentación: ampollas de 10 ml y bolsas de 500 ml. Interacción con otros fármacos: interacciones clínicas entre medicamentos que se van a disolver en esta solución. Incompatibilidad: no tiene incompatibilidad conocida. Indicaciones: es un vehículo para dilución y reconstitución de medicamentos o de administración por vía parenteral. Contraindicaciones: no debe ser administrada sola. Considerar contraindicaciones de medicamentos añadidos. Recomendaciones: ajustar isotoxicidad con soluto apropiado. ¿Por qué? Por tener un riesgo de hemólisis a la perfusión de grandes volúmenes. Controlar el volumen hídrico iónico. Catéter venoso central, bilumen o trilumen. Es un catéter intravenoso colocado por técnica estéril, principalmente en vasos grandes. Frecuentemente se utiliza la vena yugular interna o las subclavias. Vienen en cajas por 7 o 20 centímetros por unidad. Está indicado en la administración de sustancias hiperosmolares, nutriciones parenterales, dextrosas, soluciones hipertónicas o en la administración de medicamentos irritantes como los vasoactivos, la dobutamina o la dopamina. También se utiliza en la monitorización de la presión venosa central. También como establecimiento de una vía venosa en urgencias, imposibilidad de canalizar una vena periférica o para aportar el volumen de forma rápida y cuantiosa. Recomendaciones: almacenar lejos del calor o de la humedad y de la luz. No usar si el empaque se encuentra abierto. Debe ser manipulado por personal capacitado. Alteraciones de coagulación, tropombina, anticoagulación y CID. Lesiones cutáneas o sépticas en los posibles puntos de punción. Estados sépticos no controlados. Historias previas de acceso vasculares con producción de neumotoras, trombosis venosa profunda, infección asociada al catéter o un paciente no colaborador. La seda quirúrgica generalmente se tiñe de negro, es fuerte y se deja manipular bien, pero produce una fuerte reacción tisular por su alta capilaridad. Favorece la infección ya que puede presentarse en abscesos en los senos entre los hilos de la sutura. Pierde su fuerza de tensión cuando es expuesta a la humedad y siempre debe usarse seca. También pierde su fuerza ténsil en un año y pese a que se considera no absorbible, no puede detectarse en el tejido a los años, por lo que en realidad se absorbe muy lentamente. Se utiliza para suturas pequeñas, en cuero cabelludo o algunas heridas superficiales. Recordemos que la sutura en heridas es un procedimiento mediante el cual se realiza la aproximación de los bordes de una herida por medio de los puntos. Se utiliza un material reabsorbible o no.
de una lesión ubicada en un tejido blando o de nuestro cuerpo. Dicho cierre puede ser de primera intención cuando es por medios físicos o se afronta los tejidos separados por eventos mecánicos, realizando hemostasia o evitando un proceso de mala cicatrización o de licencias y complicaciones de tipo infeccioso o estético, reduciendo así los riesgos de la salud del paciente. La seda está indicada en heridas de tejidos blandos, sin mayor compromiso en la piel, tejido celular subcutáneo y tejido graso. La sutura y cierre es de una incisión realizada luego de una biopsia o extracción de una masa de tejidos blandos. También en la sutura y cierre de una herida provocada por eventos mecánicos o físicos. Hoja de bisturí. El escalpelo o bisturí, también llamado lanceta o cuchillo de cirujano, es un instrumento en forma de cuchillo pequeño, de hoja fina, puntiaguda, de 1 o 2 o 3 cortes, que se usa en procedimientos de cirugía, disecciones anatómicas, autopsias y para laboratorios. También es un instrumento muy usado en artesanías, manualidades y en general en aquellas actividades en que se requieren cortes finos. Algunos consideran que el término bisturí se refiere específicamente al instrumento cuya hoja es extraíble, intercambiable o retráctil. Respecto al mango, y que es el escalpelo, es aquel con la hoja fija, con la parte cortante hacia el cuerpo y no con el mango. El bisturí médico. La forma clásica y el tamaño de los bisturís quirúrgicos tradicionales depende del uso del lugar anatómico. Puede tener una hoja fina desechable. Por ser un instrumento esencialmente de corte o incisión, se fabrican con hojas extremadamente afiladas. Solamente tocando un escalpelo, el médico levemente con la mano cortará la piel de la hoja. Normalmente es plana y recta, permitiendo realizar fácilmente cortes rectos o en líneas, o en caso de una hoja fija, esta generalmente es curva gradualmente para mayor precisión. Las hojas o cuchillas intercambiables hay una ranura central para encajar en el mango. Se distinguen numerosas formas según el tipo de corte que se desea hacer. Los mangos son ligeramente corrugados y con muchos zucos en su sujeción, y son igualmente numerados del 1 al 15, siendo los más usados el número 3, el 4 y el 7. Los mangos de hoja intercambiables son metálicos, pero existen también desechables y material plástico. Tipos de hojas de bisturí. El bisturí eléctrico puede ser de modalidades unipolar, bipolar, según sean los diferentes tipos de energía que aplica. El bisturí rayos gamma o de protones, que propiamente son formas de radioterapia concentrada en dosis altas y únicas. También se puede distinguir el bisturí anatómico con ultrasonido o el bisturí láser en diferentes tipos de láser. El transductor. El transductor de presión invasiva está diseñado para utilizarse con el equipo de monitoreo de presión invasiva y se usa para controlar la presión hemodinámica del paciente. El monitoreo hemodinámico invasivo es una técnica de importancia esencial en la evaluación del paciente de estado crítico. Cuando se utiliza correctamente, esta técnica ayuda a la identificación precoz en situaciones de amenaza de la supervivencia del paciente. La monitorización invasiva de la presión arterial es un criterio continuo y exhaustivo de la presión arterial media, un catéter intraarterial conectado a un transductor de presión. La caracterización arterial es el segundo procedimiento más reutilizado en las unidades quirúrgicas y en las unidades de cuidados intensivos. Este procedimiento fue descrito por Peterson en 1949 como sistema de control en el periodo operatorio en pacientes inestables. Indicaciones. Está indicada fundamentalmente en 3 situaciones. Número 1. Inestabilidad hemodinámica. En pacientes en shock con elevadas resistencias vasculares sistémicas, en las que puede hacer una discrepancia significativa en la presión, obtenida por la auscultación y la palpación. También en cirugías prolongadas en tiempo para mejor control hemodinámico del paciente inestable. Número 2. Cuando hay que obtener numerosas muestras arteriales y para evitar molestias de punción del paciente. Y número 3. La necesidad de infusión intraarterial de fármacos como angiografías o determinantes de intervenciones quirúrgicas. Con transductor podemos monitorear diferentes presiones: presión venosa central, presión intracraneana, presión arterial pulmonar, presión capilar arterial pulmonar, presión ventricular derecha, presión arterial, presión intraabdominal. Equipo de monitorización hemodinámica. El equipo y lo integran básicamente 3 elementos, que son el catéter, el transductor y el monitor. Número 1. El catéter tiene como misión el transmitir presiones intravasculares y sus cambios de una forma precisa y fiable desde el interior del vaso al exterior. Los transductores son instrumentos que transforman una señal mecánica, la presión ejercida sobre la membrana, el diafragma, por la columna del líquido que proviene del catéter intravascular en una señal eléctrica, que se transmite por un cable hasta el monitor. Y el monitor amplía la señal eléctrica que sale del transductor, pudiéndose visualizar en la pantalla las morfologías de las distintas ondas de presiones que estamos midiendo.
Ejemplo, presión arterial, presión venosa central, así como los valores numéricos de la presión. Para mantener permeable la vía que hemos canalizado, solo es necesario un sistema de suelo presurizado y heparinizado con un dispositivo que asegure el flujo continuo del lavado rápido, y este puede ser intermitente. Utilizaremos suelo salino, isotónico o heparinizado. A este suelo le conectaremos un sistema cerrado de aire y a continuación colocaremos un dispositivo de lavado continuo que lleve una llave capilar, gracias al cual se consigue una velocidad de perfusión constante y solo suficiente para mantener la vía permeable de 3 ml por. Este dispositivo también se dispone de una válvula de lavado rápido. El sistema de suelo debe ser presurizado, y esto es lo que conseguiremos utilizando un suelo salino flexible, lo cual colocaremos un manguito de presión e inflamos hasta 300 miligramos por decilitro. Esta presurización nos asegura un flujo continuo y entero grado, es decir, que el flujo de sangre nunca entrará al catéter en el sistema. Sonda Levin. La sonda Levin es un estándar en los cuidados hospitalarios. Fue diseñada por el médico norteamericano Abraham Louis Levin. La sonda Levin está construida de un caucho duro, presenta una sola luz y tiene la punta cerrada y 4 orificios laterales cercanos a la punta. Midiendo desde la punta hacia atrás, se observan 4 líneas que indican longitudes de 37, 54, 67 y 68 centímetros respectivamente. La finalidad de estas marcas es orientar a la persona de salud sobre la longitud de la sonda a introducir y la distancia de la arcada dentaria hasta el cáries. Esto depende del sexo del paciente. La sonda Levin tiene 115 centímetros de longitud y viene en calibres de 12 French, 20 French. Por consiguiente, la sonda Levin de 18 French tiene unos 6 milímetros de diámetro, refiriendo al diámetro externo. La sonda Levin se usa principalmente para la aspiración de material contenido en el interior del estómago y la descomprensión de la cavidad gástrica, tal como lo desea en los estados de postoperatorio de cirugía gastrointestinal. La sonda Levin de última generación se constituye en material plástico transparente para permitir la inspección del material gástrico aspirado. El diámetro interno de las nuevas sondas del Levin es mayor, lo que facilita la aspiración de material de contenido gástrico en el estómago. La biocompatibilidad del material que está construida la sonda Levin es pobre, por lo que la probabilidad de desarrollar lesiones por decúbito o cualquier nivel de las fosas nasales hasta el esófago son elevadas. El calibre de la sonda Levin es muy grueso. La sonda Levin se reduce el calor corporal y las secreciones gástricas, lo que incrementa el riesgo de desarrollo de lesiones por decúbito. Esas características obligan a cambiar la sonda cada 7 a 10 días en aquellos casos de intubación nasogástrica prolongada. La sonda Levin no está diseñada para la conducción de esquemas de nutrición y en aquellas circunstancias en que sea necesaria la administración de nutrientes en una luz gástrica. Y se debe utilizar sondas biocompatibles de calibre fino, mediano o constituidas por poliuretano o silicona. Cuidados con la sonda. Registrar la intervención, apuntar la fecha de colocación, motivo de sondaje y el modelo, y el calibre e incidencias durante el proceso si las hubiera, y la indicación de la técnica debe estar firmada por el quien ordena. Número 2. Planificar el cambio según el tipo de sonda y los cuidados de mantenimiento. Informar al paciente sobre la sensación que puede tener y hacerle partícipe de la medida de lo posible del autocuidado. Evitar tirones, desplazamientos de la sonda. Cambiar fijación cada 24 horas y movilizar la sonda para evitar úlceras por decúbito. No movilizar sonda si no se realizan lavados en caso de intervención cirugía o esofágica, salvo prescripción médica. Se recomienda verificar la correcta colocación de la sonda antes de la administración de medicamentos y o alimentación, siempre que existan dudas de su correcto emplazamiento. Cuidado de higiene oral, permeabilidad, vigilar la aparición de náuseas, vómitos o distensión abdominal. Si la sonda nasogástrica se emplea para nutrición integral o administración de medicamentos, limpiar la sonda antes y después con irrigación de agua y mantener al paciente en posición semifolios durante la administración y dejarlo con cabeza a 330 grados después de la misma. Cuando se trata de una sonda nasogástrica de luz única, utilizar aspiración intermitente de baja presión. Vigilar la integralidad de la sonda es recomendable, cambiarla cada 15 días alternando ambas coanas si la sonda de alimentación. Al cambio se realizará cada 30 días. Tubo a tórax y sistemas de drenaje. El tubo a tórax es un tubo con varios orificios en su parte más cercana del paciente, que es introducido en la cavidad pleural. La unidad de drenaje torácico. Todos los modelos tienen estructuras parecidas, consta de un bloque de plástico que incorpora varias cámaras y válvulas y de la cual parte un tubo, que aproximadamente tiene 180 centímetros, que es el que se unirá al tubo de tórax del paciente, un tubo de conexión y constará de 3 cámaras,
una cámara recolectora de compartimentos graduados donde se recoge el líquido pleural y permite controlar el volumen y la velocidad del tiempo de drenado. Cámara de sello de agua estéril. El sello de agua permite la salida del aire del tórax del paciente, pero no su regreso. Esta cámara habrá de vigilar el burbujeo, las fluctuaciones y el burbujeo, que es intermitente. Se produce cuando se conecta por primera vez. El paciente en la unidad de drenaje se inicia la aspiración cuando hay un desplazamiento del aire hacia la cámara recolectora y cuando el paciente tiene una fuga de aire en el espacio pleural. El burbujeo desaparecerá lentamente cuando se expandan los pulmones y deje salir el aire y el pulmón llena el espacio pleural. Cámara de control de aspiración. El nivel de agua de la cámara de control de aspiración es aquel que regula la intensidad de las burbujas de aspiración. Por ejemplo, el nivel de agua a 20 centímetros, hay un burbujeo y la presión ejercida independientemente del que esté o menos en la cavidad de aspiración interna. Aumentar la aspiración externa no hace más que incrementar el ruido del burbujeo y la velocidad de evaporación del agua dentro de la cámara. Equipo de drenaje. Lleva varias válvulas. Válvula de descarga de presión negativa. Se acciona manualmente en el caso de que se detecte un aumento de la presión negativa intratorácica, permitiendo el paso del aire filtrado. Válvula de control de aspiración, que permite abrir y cerrar la puerta de aspiración desde el drenaje. Válvula de presión positiva, se abre automáticamente para liberar el exceso. Y válvula de ajuste a nivel de la cámara de sello de agua, que permite el caso de pasar del nivel de acoplar a una jeringa de succión. El tubo de toracostomía incluye la inserción del tubo plástico delgado dentro del espacio entre los pulmones de la pared del pecho. El tubo puede ser unido a un aparato de succión para extraer el exceso de líquido de aire y se puede utilizar en un procedimiento llamado pleurodesis, en el que se administran medicamentos en el interior en el espacio de la pleura para disminuir la posibilidad de que acumulen líquidos. La toracostomía se puede hacer y para tratar neumotoras, también conocido como colapso pulmonar. ¿En qué consiste la colocación del tubo torácico o toracostomía? Es un procedimiento invasivo mínimo en el que el tubo fino plástico es insertado entre el espacio pleural, en el área entre la pared torácica y los pulmones, y puede ser adosado a un aparato de succión para remover el exceso de fluido del aire. El fluido torácico también puede ser usado para la administración de medicamentos dentro del espacio pleural. Dos membranas finas revistan el espacio pleural, una contorneada a los pulmones y la otra revista la pared interna del tórax. En el espacio entre estas dos membranas es usualmente lleno de una cantidad pequeña de fluido lubricante que ayuda a los pulmones a moverse dentro de la cavidad torácica durante la aspiración. Algunas condiciones o enfermedades pueden causar un acúmulo de aire y un exceso de sangre o fluidos en este espacio, y esto puede comprimir o colapsar el aire del pulmón, dificultando la aspiración. Un tubo torácico ayuda a remover el exceso de fluido o aire que permite que el pulmón se expanda, haciendo la respiración más fácil. El catéter tunelizado o el de drenaje pleural es un tubo torácico fino de plástico que se coloca dentro del espacio pleural mediante la tunelización del mismo. Colocado debajo de la piel del pecho, es un catéter, es una opción de tratamiento para remover acumulaciones continuas de líquido dentro del espacio pleural debido a las condiciones tales como infecciones, cánceres metastásicos o enfermedades del hígado, insuficiencia cardíaca congestiva o cuando lo requiera. La ventaja del catéter es evitar la necesidad de repetir la punción pleural para extraer los líquidos reacumulados. Este catéter también proporciona una forma simple de drenaje en el líquido pleural y en forma regular y generalmente continua diaria. Indicación: neumotoras atención, neumotoras postraumático o postquirúrgico, neumotoras iatrogénico, secundario a una localización de vías centrales, neumotoras en ventilación mecánica, neumotoras espontáneo, hemotórax, derrame pleural no controlado, kilotórax o empiema. Y está contraindicado en hemorragias, laceración pulmonar, colocación intraabdominal, colocación subcutánea, edema en pulmón ex vacúo, obstrucción del tubo, efisema subcutáneo o celulitis. Cuidados de enfermería. El objetivo de los cuidados es saber valorar el estado del paciente con drenaje torácico, controlar y mantener la permeabilidad del drenaje torácico, prevenir posibles complicaciones, valorar el estado del paciente, evaluar periódicamente los signos vitales como presión arterial, temperatura y frecuencia cardíaca y respiratoria, color de la piel y mucosas, sudoración, signos de perfusión, náuseas, ansiedad e insomnio y síntomas como dolor torácico, disnea y fiebre. Cuidados diarios. En el aseo del paciente, realizar como cualquier paciente encamado o como las enfermeras, ayudas en los tubos para que no se desconecten y siempre cuando se usa movilización se pinzará. Se debe cambiar los apósitos diariamente. El equipo de drenaje comprobar diariamente las cámaras y que se tengan que llenar como deben ser y que no se mezclen entre sí.
Y las medicaciones cada 9 horas, dependiendo el tipo de drenaje y la cantidad de líquido salino, se cierra con aspiración. También se anotará en el libro de enfermería y en la casilla de los cuidados tanto la cantidad como el aspecto, la presencia y la ausencia de burbujeo o fluctuaciones o procesos anexos a este.